Muy buenas tardes, Señor Jesucristo les bendiga. Angie aquí con ustedes. Como ya había anunciado, tengo un mensaje y es titulado Un Dios celoso. Voy a estar hablando de cómo el Señor nos anhela, cómo el Señor nos cela, ¿verdad? Cómo Él nos quiere solamente para Él. Y les voy a empezar cómo llegó esta palabra a mí y fue a través de un sueño que tuve con una compañera de trabajo. Y el sueño, honestamente, para mí no tenía mucho sentido porque en este sueño se usaban términos cristianos y esta compañera, amiga mía de trabajo, ella todavía no es cristiana, no se ha consagrado al Señor, pero sí es una persona que cree en Dios, cree que hay un Dios, se encomienda a Dios. Así como muchos de nosotros que estábamos en el mundo, creíamos que estábamos bien con el Señor porque, o sea, reconocemos que hay un Dios. Entonces, eh, como dije, ella todavía no se ha consagrado ni se ha apartado todavía para el Señor, pero sí reconoce de Dios. Entonces, este sueño, cuando yo lo tuve al mismo día, la madrugada que lo tuve, yo me paré a orar y estuve orando y mientras yo meditaba sobre el sueño y meditaba sobre la persona de mi amiga, yo reconocía, yo exaltaba como sus virtudes, ¿verdad? Yo decía, pero es buena persona, es muy amorosa. Entonces el Señor me hablaba y me decía, pero no es suficiente. Me decía, no es suficiente. Me decía, él me expresaba que él era un Dios celoso, que él era un Dios celoso y que no era suficiente con que ella era buena, con que ella reconociera que había un Dios humanamente hablando, ¿verdad? Es buena y no era suficiente con que ella reconociera que hay un Dios. Entonces, aún me quedé como con este sueño, mis pensamientos y el mismo día, ya en la noche cuando llego del trabajo, yo todavía medito en este sueño y me llega una notificación de una prédica de David Wilkerson eh, y habla sobre los celos de Dios, es en inglés, pero habla del mismo tema. Entonces, David Wilkerson, él habla detalladamente sobre los celos de Dios por su pueblo, ¿verdad? Como Dios nos cela tanto porque nos ama, ¿verdad? Entonces, eh, fue como que mi confirmación de este tema, ¿verdad? Y de la situación del sueño de mi amiga. Entonces yo cuando la vi, yo le conté del sueño, por supuesto, y le hablé también de la prédica y se la mandé, se la envié para que ella pudiera escucharlo y le dejé saber pues lo que el Señor había puesto en mí. Entonces de aquí fue que nace esta prédica y, y Dios, que como le digo, Dios es un Dios celoso con los suyos y Dios nos anhela solamente para Él. Y esto, y mientras hablaba, yo recordaba esto sobre el sueño, eh, se me había recordado el sacrificio de que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y esa es la única razón por la que nosotros venimos a estar en paz, venimos a estar bien con el Señor, venimos a tener nuevamente una relación con Dios que por medio del pecado original de Adán y Eva, esa es la causa por la cual todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos somos apartados de Dios, todo el que es nacido de un hombre y de una mujer ha nacido, se puede decir, yo lo veo como con esta maldición, porque honestamente es como una maldición de pecado que nos sigue, ¿verdad? Entonces la única forma en la que podemos ser reconciliados y podemos volver a Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, Um, el Señor me habló para su gloria y su honra, ¿verdad? Y que Él no, nos quiere para Él, ¿verdad? Y que Él nos ama y que por eso es que Él nos cela. Y dice Dios en sus palabras que al nosotros hacernos amigos del mundo,
es constituirse enemigo de Dios, ¿verdad? Y es que no podemos amar o servir a dos señores, como lo dijo el Señor Jesucristo, porque amaremos a uno y al otro lo aborreceremos, ¿verdad? Y casi siempre vamos a terminar amando a ese que nos permite hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra de Dios, no es fácil seguir todo eso que el Señor nos ha dejado en su palabra, pero es la única forma en la que podemos estar bien con Él, porque es obedecerle a Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros alimentamos la carne, pues vamos a cosechar cosas para la carne. Y si alimentamos el espíritu a través de la oración y de la palabra de Dios, pues fortalecemos el espíritu y este entonces va a prevalecer en contra de la carne. Entonces, pues a ver que tengo más aquí adelante, porque el que, vamos a decir, si nosotros alimentamos las cosas de la carne, como por ejemplo, bebidas, fiestas, el ser infiel, tener relaciones íntimas sin casarnos. Para nosotros todo esto es normal y esto es una forma de alimentar la carne, es hacer lo que nosotros queremos y es estar en desobediencia delante de Dios, ¿verdad? Y todo esto es normal, pero no es agradable delante de Dios. Entonces no podemos deleitarnos en las cosas del mundo y pretender que estamos bien con Dios, porque nos engañamos a nosotros mismos. Y aún los que estamos en Cristo, dice la palabra, que tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que guardar, procurar nuestra salvación con temblor, con temor y temblor, ¿verdad? Delante de Dios, porque la podríamos perder. Entonces, si estos somos los que estamos en Cristo, ¿verdad? Que estamos luchando día con día con las obras de la carne, con las cosas que nosotros queremos hacer, con desobediencias, ¿verdad? Y tenemos que cuidar esta salvación, cuanto más una persona que aún todavía no se ha acercado a Cristo, no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque lo que nos hace bien, recuerden, estar bien delante de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, la sangre derramada de Cristo, es lo que perdona nuestros pecados y es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Entonces el primer mandamiento es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y luego viene Cristo y nos detalla aún más este mandamiento, ¿verdad? Que le fue dado primeramente a Moisés, y Cristo dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando nosotros amamos de esta forma, que ponemos a Dios por sobre todas las cosas, que lo amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, nosotros vamos a hacer lo posible por agradar a Dios, ¿verdad? Por hacer lo que está bien delante de sus ojos, ¿verdad? Por estar en paz con Dios, ¿verdad? Por agradarle a Él. Entonces, si nosotros lo amamos, no vamos a hacerle daño, no vamos a traicionar, no vamos a hacer lo indebido para no faltarle a alguien que nosotros amemos con tal magnitud, ¿verdad? Y a Dios mismo. Y para no faltarle a esa persona. Y es todo lo que queremos, ¿verdad? Es no estar mal con esa persona y no necesitamos a nada ni a nadie más. Entonces, aquí es donde, por eso es que el Señor nos cela tanto, porque si nosotros verdaderamente los amamos, no nos hace falta nada ni nadie más. Él sería totalmente suficiente para nosotros. Entonces, en Deuteronomio 5:9 dice, Dios siempre, perdón, Dios siempre habla a su pueblo y les advierte de no tener dioses o ídolos delante de Él, porque Él es un Dios celoso y no necesitan a nadie más que a Él. Entonces, en este versículo, Dios habla en contra de los ídolos y le dice, no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando somos desobedientes a Dios, Él se siente que es aborrecido de nuestra parte, ¿verdad? Porque si le amamos, le vamos a obedecer.
¿verdad? Entonces cuando no le obedecemos, él siente como que, ok, si no me obedeces es porque no me amas, y si no me amas es porque me aborrece. Lo que pasa con Dios es que no hay un punto neutro, ¿verdad? No es como que, ok, Dios, no te quiero servir completamente, reconozco que eres Dios, pero no quiero consagrarme a ti. Pero entonces pensamos que tampoco queremos servirle al diablo. Y lo que pasa con esto es que todo el que no se eh, toma cobertura en Cristo Jesús, en su sangre y en el sacrificio que hizo, le pertenece al diablo desafortunadamente, aunque no lo ves así, es así. O estás con Dios o no estás con Dios. Y si no estás con Dios, el diablo tiene toda potestad sobre tu vida, lamentablemente. Entonces el Señor dice que, o sea, su pueblo, hablándole a su pueblo, él le decía, porque este pueblo de labios me honra, eso está en Oseas, él dice, pero su corazón está apartado de mí, o sea que con la boca nosotros, y pasa mucho, por ya sea por cultura, porque nos han inculcado que hay un Dios y que hay que darle las gracias a Dios y que Dios todo lo puebla y todo eso. Entonces con nuestra boca nosotros estamos siempre agradeciéndole a Dios, decir si Dios me lo permite, ¿no? Porque gracias a Dios, y todo eso es algo que tendemos a hacer cuando no conocemos y tenemos una relación con Dios, pero con nuestro corazón estamos haciendo todo lo que es desagradable y es abominación delante del Señor, ¿verdad? Que son otra vez las obras de la carne, el estar haciendo todo lo que no es de Dios, y todo lo que le quita el primer lugar a Dios viene siendo un ídolo, porque el Señor se refiere a que no los honrarás ni les servirás, porque yo soy un Dios celoso. Entonces todo en nuestra vida que nos aparta de Dios viene siendo un ídolo en nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser una estatua hecha de manos, hecha por hombre, pero es todo lo que toma el primer lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas, es considerado un ídolo. Entonces, si te gustan las fiestas, si no eh, puedes consagrarte a Dios porque hay cosas que te atraen más que las cosas de Dios, entonces esto es un ídolo, y el Señor dice que no puedes intentar servirle a Él o estar bien con Él cuando tienes ídolos en tu vida que le quitan el primer lugar a Dios. Entonces, bueno, más adelante dice, cuando puse un ejemplo de cuando nosotros tenemos una pareja física, ¿verdad? Para los que estamos casados, estamos en una relación seria, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una pareja, nosotros esperamos a que nosotros tengamos el primer lugar en la vida de esa pareja, de esa persona, ¿verdad? De nuestra pareja. Deseamos ser todo lo que esa persona piense, que se preocupe por nosotros, ¿verdad? No queremos que esa persona tenga a nadie más en su vida que a nosotros. Entonces con Dios es lo mismo, ¿verdad? Queremos ser la única persona, y cuando esa persona nos falla, ¿verdad? Que nos enteramos de que no son infiel, nos duele, ¿verdad? Nos sentimos traicionados. Entonces, así mismo se siente Dios cuando nosotros estamos en una relación con Él, pero también queremos estar con el mundo, o pretendemos estar bien con Él y estamos en el mundo, estamos coqueteando con las cosas del mundo. Cuando nosotros tenemos una pareja, no, ni siquiera queremos que mire a otra persona de una forma incorrecta, ¿verdad? Porque nos da celos. Entonces es lo mismo con Dios. Él espera que si estamos con Él, estemos con Él completamente, y que no estemos coqueteando ni mirando lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces, y así Dios, cuando hablamos de Él, ¿verdad? De que lo amamos y no le somos fiel, Él pues le desagrada esto, ¿verdad? Y se siente celoso, y Él pretende que estemos solamente con Él. Entonces, en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, y el amor del Padre no está en él. Entonces, busqué una versión un poquito más simple, para que sea más detallada y sea más comprensible. Dice una versión bíblica más lenguaje actual.
para ser específica. Dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios, el Padre. Entonces el 16 dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, las ambiciones, el tener todo lo que vemos, la codicia, y el orgullo de poseer muchas riquezas. Entonces el 17 dice, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vivirá para siempre. Entonces, quizás nosotros escuchamos esto y decimos, ok, pero esto no me aplica a mí, yo no deseo tener riquezas, no todo lo que veo lo codicio, ¿verdad? Pero entonces, la Biblia es el manual de lo que, ¿verdad? De los que deseamos vivir para Dios. Entonces hay muchas otras cosas, como por ejemplo en Primera de Corintios 6, capítulo 6, versos del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pues no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y algo muy importante, si encajas en uno de estos grupos, de esta lista, no es para que nos sintamos rechazados, no es para que digas, oh, wow, encajo casi en todos los grupos, como estuve yo alguna vez de esta lista, yo estuve en una cuanta de esta lista, pero por la gracia de Dios, el Señor fue bueno y tuvo misericordia y atendí a su llamado y estoy aquí luchando, ¿verdad?, por ganarme esa corona de vida, por estar algún día en la presencia del Señor. Entonces, si te sientes, si encajas en esta lista o en varios de estos grupos, el Señor no saca esto para que nos sintamos mal ni rechazados, sino Dios hace como esta lista es para que el hombre tome conciencia y diga, oh wow, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Pero es para que veas dónde estás fallando, qué es lo que te está alejando de Dios. Entonces recapacites, te arrepientas y vengas ¿verdad?, delante de Dios, pidas ayuda, pidas perdón a Dios, ¿verdad?, para que algún día para que seas libre y seas salvo. Entonces Dios nos dice que si uno peca, ¿verdad?, y confiesa sus pecados y nos apartamos de nuestros pecados, Él es bueno, Él es fiel, es misericordioso, ¿verdad? Y nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. Entonces, otra vez, todo lo que está en la Biblia es para que nosotros nos escudriñemos, ¿verdad? Nos miremos y digamos, en esto estoy fallándole a Dios, me arrepiento y no deseo, ¿verdad?, volverlo a hacer, es venir delante de Dios y pedirle perdón. Y recuerden que la Biblia, otra vez, es el manual de todo lo que deseamos saber cómo podemos estar bien con Dios, es el manual para que obedezcamos, ¿verdad? Y si como yo alguna vez cuestionas la Biblia, lo que dice en la Biblia, porque fue escrita por hombres, como yo tenía esa mentalidad, pues la Biblia sí fue escrita por hombres, pero fueron hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros cuando viene a nosotros, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él viene a morar en nosotros. Dios mismo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Está con nosotros y Dios mismo nos revela su palabra y nos ayuda a entenderla. Entonces, así mismo como el Espíritu Santo estuvo con esas personas que escribieron la Biblia, está con nosotros
y nos lleva a profundidad, no solamente de la palabra de Dios, sino también de las cosas de Dios. Y es hermoso y es algo que uno no cree que es posible, pero todo es posible con Dios, cuando estamos bien con Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si te preguntas cómo puedo, qué hago, cómo estoy bien con Dios y todo esto que estoy haciendo le es desagradable a Dios, nuevamente es confesar. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y su sangre derramada por nosotros nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y le invitamos a que sea el Señor de nuestra vida, entonces pedimos perdón y le pedimos que inscriba nuestros nombres en el libro de la vida, porque hay un libro de la vida en el cielo y todos los que estén en ese libro de la vida son los que van a ser salvos. Todo el que no se encuentre escrito en ese libro de la vida será echado al lago de fuego, como dice la palabra de Dios. Entonces es abrir nuestro corazón, es confesar nuestros pecados y confesar que Cristo es el Señor y que resucitó de los muertos. Es que podemos venir a estar bien con Dios y estar en paz con Dios. Y no importa, ¿verdad?, la edad que tú tengas, no importa tu condición, no importa que tan fuerte sea tu atadura, no importa lo que hayas hecho. Hay muchos testimonios de personas que trabajaron incluso en satanismo, en contra de Dios, que trabajaron para Satanás mismo y se arrepintieron de sus pecados y el Señor, y pidieron a Cristo que entrara en su vida, que entrara en su corazón y han sido salvos y en el día de hoy les sirven a Cristo Jesús. Vinieron de la tinieblas a la luz admirable de Cristo, ¿verdad? Entonces no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona. No te sientas rechazado, no te sientas que no hay esperanza, porque en Cristo, la sangre de Cristo fue y es suficiente para todos los pecados que tú hayas cometido. Es suficientemente poderosa para librarte, para libertarte de cualquier atadura que tú tengas. Es solo una decisión, es solo decirle a Cristo: yo te acepto, yo quiero vivir en paz contigo, yo quiero algún día estar en tu presencia y tener una relación contigo estando aquí ahora, ¿verdad? Ser guiado por tu Santo Espíritu para algún día poder tener descanso eterno. Nadie que no haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene descanso eterno. No te dejes engañar, no es suficiente con creerte que eres bueno o con que Dios es suficientemente bueno para que estés en el mundo y no te apartes de Él y pensar que no estás tan mal como para no aceptar a Cristo y separarte y consagrarte para Él. No te dejes engañar del enemigo. Hay una forma de vivir, hay una forma de agradar a Dios, y es todo a través de su palabra y por el sacrificio que hizo Jesucristo. Y yo espero que abras tu mente, que abras tu corazón en este día y le digas a Cristo: yo quiero estar en paz contigo, yo quiero que vengas a mi vida, que mores en mi corazón y que me salves, me sanes y me libertes. Y es todo lo que tengo en este día. Yo espero que tomes esa decisión. O es Dios o es el mundo, y el mundo no te salva, el mundo no te da ni siquiera paz mientras estás aquí. El Señor Jesucristo sí lo hace. Y es todo lo que tengo en este día. Espero que te sirva de algo y el Señor Jesucristo les ayude. Amén.